Muy buenas tardes a todos. Les pido mil disculpas por el inconveniente técnico que tuvimos hoy. Mi intención era evitar esto, grabar la clase, porque considerando que estamos en el tramo final del seminario, tener otro paro más, al que aprovecho de decir que adhiero con todas las fuerzas, era demasiado para perder en relación al tiempo que ustedes se merecen en tanto que participantes de esta instancia. Pude solucionar finalmente la cuestión. Había un problema de software aparentemente. Siempre tenía el Zoom ya abierto y de repente se actualizó y se borraron todos los códigos. No me dio tiempo a encontrarlos para colocarlos correctamente. Así que, bueno, vamos a hacer lo que no queríamos hacer, que es avanzar sobre la segunda pregunta kantiana. Esto es, ¿qué debo hacer? Teniendo en cuenta la cuestión de la agencia moral. No ya desde la perspectiva clásica, sino ahora desde la perspectiva ampliada de la agencia moral, entendiendo por agencia moral la capacidad de un individuo para tomar decisiones morales y ser responsable de estas acciones basándose en una comprensión del bien y del mal y actuando en consecuencia a ese conocimiento previamente obtenido. Si todo marchó acorde al plan, qué frase que se ha vuelto ahora tan poco creíble, en la clase del lunes ustedes tienen que haber visto la perspectiva clásica, es decir, deben haber pasado por los conceptos que Aristóteles vertió en su famosa ética nicomaquea en el libro tercero, en las secciones 1 a 5, donde seguramente hablaron de acciones voluntarias, acciones mixtas, acciones involuntarias, que él separaba en propiamente involuntarias y específicamente no voluntarias. Deberían haber hablado de la elección, de la razón y la reflexión, de la deliberación y por supuesto de un tema que nos compete estrictamente, que es la cuestión de la responsabilidad, entendida como castigo o venganza en el caso de una acción ponderable, o en el caso, no ponderable, mejor dicho, o en el caso de la honra que se debe a aquellos que han actuado de modo moralmente encomiable. Si acaso no pasaron por todos estos temas, recuerden que antes de finalizar el seminario yo les voy a dejar todos los PowerPoint que por lo menos desde esta parte de la cátedra hemos realizado para que ustedes tengan algunas referencias y no olviden algunos puntos importantes. Aquí los pasamos de largo rápidamente, pues ya los han visto. Y nos vamos a abocar ahora a lo que hemos denominado la perspectiva ampliada de la agencia moral. Porque ahora aparecen en el contexto de las decisiones morales nuevos agentes, agentes artificiales que pueden estar involucrados en situaciones morales y que necesitamos incluir para poder desarrollar el concepto de lo que Floridi va a llamar la moralidad distribuida. ¿Bien? La moralidad distribuida, la responsabilidad colectiva respecto a las acciones de estos nuevos agentes. En el marco de esta búsqueda, Floridi lo que va a hacer es tratar de definir qué es un agente, qué es un paciente y cuáles son los vínculos que va a tener en cuenta entre unos y otros.
Un agente va a ser definido como la clase de agentes morales o de entidades que pueden, en principio, calificarse como fuentes de acción moral. Clásicamente, de modo por excelencia, digamos, el agente ha sido identificado con el ser humano. Bien, los seres humanos somos los agentes morales por excelencia. ¿Por qué? Porque somos fuentes de acciones morales y además se nos puede atribuir responsabilidad por nuestros actos. También va a definir Floridi qué es un paciente moral. Y un paciente va a referirse a todas las entidades que puedan ser calificadas como receptoras de la acción moral. En el ejemplo del dibujo que ilustra este concepto, podemos ver a una persona con actitud violenta que está, por ejemplo, maltratando al perro. Entonces, en este caso tenemos una entidad que es un ser humano que realiza una acción que tiene consecuencias morales, porque estaremos todos más o menos de acuerdo en la idea de que maltratar a un animal es algo reprochable moralmente. Pero por otro lado tenemos al perro, que es el que recibe el maltrato del ser humano. Entonces, en este caso, el perro resulta ser paciente, o sea, entidad receptora de esa acción moral. En el principio de su texto, Floridi va a establecer cuáles son las relaciones lógicas posibles que puede haber entre agentes y pacientes. Y va a decir que de todas ellas va a poner el foco en la que considera que todos los agentes son también pacientes, pero no al revés, que sería la posición no estándar. Es decir, un animal, por ejemplo, califica como paciente, pero en principio no como agente. Pero todos los agentes sí pueden ser pacientes. Es decir, un ser humano puede ser agente moral, pero también padecer el accionar inmoral de otro ser humano. Bien, estas son definiciones preliminares. Ahora bien, en el último tiempo, va a decir Floridi, ha habido macroéticas, es decir, éticas que abordan problemas de escala global que no se limitan a interacciones individuales o locales, que han hecho mucho hincapié en tratar de ampliar el círculo de aquellas cosas que consideramos pacientes morales. Un ejemplo de esto es la ecología profunda. La ecología profunda es un movimiento que se ha dado en el último tiempo, es bastante contemporánea, que es una perspectiva ecológica amplia, que considera que los ecosistemas y la vida en su totalidad son merecedoras de respeto, no por lo que puedan aportarnos a los seres humanos en tanto que medios, es decir, no en relación con los intereses humanos, sino como fines en sí mismos. Por lo tanto, decimos, estas macroéticas han ampliado el círculo de aquello que consideramos pacientes. Tanto así que autores como Arne Naess o Aldo Leopold nos van a pedir que pensemos como una montaña. Es decir, que tengamos empatía moral incluso con seres que no están vivos, como una montaña. Con los ecosistemas, ¿bien? Con la vida en general, pero también con aquello que hace posible la vida, los ríos, por ejemplo, el agua, por ejemplo. Es decir, que se ha, como dijimos,
ampliado el rango de la consideración de qué cosas son pacientes. Pero dice, con cierto tono de queja, Floridi, que en el tema de la agencia moral no se ha avanzado tanto. Bien, que en todo caso ha habido algunas excepciones, que ya no se habla de agentes morales para referir a individuos humanos particulares, sino que ahora se incluyen, por ejemplo, tanto a personas físicas cuanto a personas jurídicas. Por ejemplo, ahora se considera también que las asociaciones podrían ser agentes morales. También se considera que los gobiernos lo son o que las empresas tienen esta misma característica. Sin embargo, todas estas ampliaciones de la agencia moral siempre tienen una concepción antropocéntrica. Giran alrededor de los seres humanos. ¿En qué sentido giran alrededor de los seres humanos? En el sentido de que los agentes morales se consideran tales si, en principio, son agentes individuales. ¿Bien? Y en segundo lugar, si esos agentes individuales están basados en seres humanos. ¿Bien? Es decir, que son reducibles a un conjunto identificable de seres humanos. ¿Bien? Que en definitiva siguen siendo las únicas fuentes de acciones moralmente responsables. Esto trae problemas. El hecho de que pensemos solamente en agentes individuales obstaculiza el objetivo de Floridi y Sanders, que es lograr una moralidad distributiva o colectiva, de responsabilidad distributiva o colectiva. Y el hecho de estar basados en humanos es otro problema porque va a excluir de la agencia moral a los agentes artificiales. Y estamos en un mundo de agentes artificiales que tienen que ser de alguna forma incluidos en estas definiciones. Por lo tanto, la propuesta del texto de Floridi va a ser revisar y extender el concepto de agencia moral o de agentividad moral. Hay que hacer una revisión completa de la idea de agente moral. ¿Qué es un agente moral? Perdón, ¿qué es un agente artificial? ¿Y por qué surge esta preocupación por la ampliación del concepto de agente moral? Bueno, es un agente informado, inteligente en cierto sentido, autónomo y capaz de realizar acciones que tienen relevancia moral. ¿Bien? Y que tienen independencia en su accionar de aquellos ingenieros que los produjeron. Entonces se vuelve una tarea importante señalar qué cosa es un agente moral. Y todo el texto va a tener que ver, o gran parte del texto va a tener que ver con tratar de lograr una precisión muy acabada de qué cosa es la agencia, qué cosa es la agencia moral, qué cosa es la responsabilidad y cómo luego se pueden aplicar sanciones o censuras a los actos que estos agentes artificiales realizan en nuestro entorno. Bien, ese es el plan de acción de este texto. ¿Cuáles van a ser las tesis principales de Floridi? En principio, que los agentes artificiales son fuentes legítimas de acciones morales o inmorales. De modo que el concepto de agencia tendría que extenderse para incluirlos a estos agentes artificiales.
En segundo lugar, que el discurso ético tendría que incluir el análisis de su moralidad. Y en tercer lugar, que ese análisis es esencial para comprender toda una nueva gama de nuevos problemas morales, en particular en relación a la ética informática o ética computacional, pero también a la ética en general. Pues bien, ¿qué es lo que va a hacer para esto? En primer lugar, se va a preguntar, porque si tenemos que hacer una definición ampliada de la agencia moral, tenemos que ser muy cautelosos en las definiciones. ¿Qué es un agente? ¿Qué es un agente? ¿A qué llamamos agente? Porque el concepto es demasiado vago. ¿Es un animal un agente no todavía moral? ¿Simplemente un agente? ¿Es un ser humano un agente? Siempre hemos centrado la definición de agencia en los seres humanos, así que es probable que lo sea y que sea orientador saber por qué los seres humanos son agentes para definir a otros seres como tales. Pero ¿lo es una IA, por ejemplo? ¿Lo es un webbot? ¿Lo es un chatbot? ¿Lo es, por ejemplo, un algoritmo? ¿Son agentes? ¿No son agentes? Para poder hacer esa definición, él va a incorporar un rodeo. Y el rodeo va a tener que ver con incluir un nuevo concepto. Ese concepto es el concepto de nivel de abstracción, que ustedes van a poder encontrar en el texto original con las siglas LOA, que son las siglas de Level of Abstraction. Y en mi traducción del texto, que yo les he subido dentro de la bibliografía, como NDA, que son las siglas para nivel de abstracción. ¿Bien? ¿Qué es el nivel de abstracción? Bueno, él va a decir lo siguiente. Estamos tratando de definir qué es un agente, ¿cierto? Pero él va a decir que cuando definimos algo, nunca hacemos una definición en el vacío. No hay definiciones absolutas. Las definiciones son siempre relativas y están realizadas desde un cierto marco conceptual o nivel de abstracción que va a condicionar qué cosas cuentan como rasgos relevantes. ¿Bien? Es decir, en ningún caso podemos decir qué es algo en sí mismo, porque que sea algo siempre depende del marco en que lo definamos, del nivel de abstracción que elijamos para definirlo. Ejemplo, más claro, echale agua. Por ejemplo, perdón, cerré la puerta, me separé de la computadora un momento. Por ejemplo, cuando definimos el agua, ¿bien? Podemos pensar que la definición, el agua es H2O, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, es una definición absoluta, una definición definitiva de lo que es el agua. Bien, sin embargo, esto es solamente un nivel, una definición que surge de un nivel de abstracción propio de la química moderna. Si tomamos otro nivel de abstracción, por ejemplo, el que utilizaba Aristóteles, el agua deja de ser H2O para considerarse no una combinación de partículas, sino uno de los 4 elementos fundamentales que había heredado de la concepción de Empédocles. ¿Se acuerdan? Agua, tierra, fuego y aire. Entonces el agua pasa a ser otra cosa. ¿Bien? Repito, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque estamos queriendo redefinir qué es agente moral. ¿Bien? En principio, definiendo qué cosa es agente. Y si queremos definir, tenemos que entender que toda definición
requiere un nivel de abstracción particular. ¿Bien? Entonces, si entendemos esto, tenemos que incorporar otros conceptos. Él va a decir que cuando observamos una determinada entidad para, a través de un cierto nivel de abstracción o marco conceptual, realizar una definición, ese objeto o ese sujeto que utilizamos para obtener la información, aquello que nos va a proveer la información, se va a llamar sistema. En el ejemplo anterior, el sistema era el agua. ¿Bien? Si hablamos de agentes, el sistema podría ser un ser humano, o podría ser un agente artificial, como un robot, por ejemplo, o una inteligencia artificial. Lo importante es entender que sobre un mismo sistema puede haber un abanico amplio y diverso de niveles de abstracción. ¿Bien? Cada nivel de abstracción nos va a permitir analizar el sistema. ¿Bien? Y el resultado de ese análisis lo vamos a llamar modelo del sistema. Modelo del sistema. Ese modelo del sistema va a determinar una serie de propiedades, características, aspectos de un sistema que pueden medirse, percibirse o registrarse, que van a ser conocidos como observables. Es decir, vuelvo a la cuestión, el modelo determina un conjunto de observables, de cosas relevantes. Es decir, de un mismo sistema se pueden obtener distintas perspectivas, distintas miradas y por lo tanto distintas definiciones que destacan aspectos también distintos, observables también distintos, propiedades, características observables distintas según el nivel de abstracción que elijamos. Y cada uno de esos observables va a tener un conjunto bien definido de valores y resultados, porque cada nivel de abstracción determina qué es lo relevante o qué es lo que debe ser visible. Floridi, para explicar esto, usa un ejemplo que tiene que ver con un auto en un garage. Y dice que, por ejemplo, una diseñadora podría tener un determinado nivel de abstracción para obtener una definición del auto que está en el garage. Ese nivel de abstracción se aplicaría sobre un sistema, que es el auto. ¿Bien? Pero le permitiría armar un determinado modelo del sistema que destacaría ciertos observables. Por ejemplo, la diseñadora se fijaría en las piezas del auto para saber si son originales o no son originales. Se fijaría en las líneas que establecen la estética general de la cabina, por ejemplo. O repararía en los tapizados de cuero para saber si hacen juego o no hacen juego con el aspecto general del auto. Pero desde otro nivel de abstracción, por ejemplo, el de un vendedor de autos usados, los observables serían otros. Los observables serían la capacidad del auto para ser vendido, la vendibilidad del auto. El valor alto o bajo de los repuestos, que es una variable importante para poder comercializar el auto o no hacerlo. Bien, entonces, el modelo determina qué cosas son los observables y establece un conjunto bien definido de valores o resultados para ellos. Entonces, vamos a aplicar este concepto de nivel de abstracción para determinar qué cosa califica como un
agente moral. ¿Bien? ¿Qué hace que un ser humano sea un agente? ¿Qué es la agentividad o la agencia? Yo traduje en algunos casos agencia y otras veces agentividad, porque en otros textos de Floridi lo he visto de esa manera. Entonces, si yo quiero expandir la definición de agencia para que se incorporen los agentes artificiales, entonces tengo que definir perfectamente qué es un agente, qué califica como agente. Y eso va a depender del nivel de abstracción que yo elija. Bien, entonces definamos agente primero, desde un cierto nivel de abstracción. No todavía agente moral, dice Floridi. Primero agente. Bien, la base que tenemos para hablar de agentes son los seres humanos. Entonces, podemos decir que bajo un nivel de abstracción número 1, un agente es un sistema que está situado y forma parte de un ambiente, de un contexto, y que inicia una transformación, genera un efecto o ejerce un poder sobre ese ambiente. Por ejemplo, aquí, el ser humano que está tocando el botón para cambiar la disponibilidad que ofrece el semáforo de cruzar o no cruzar la calle, sería un agente bajo este nivel de abstracción. Y bajo este nivel de abstracción también tendríamos un paciente, que sería el semáforo, que es el sistema sobre el que el agente actúa, es decir, el que recibe la acción o transformación en lugar de originarla. Toca el botón y ahora las cosas cambiaron, ahora puedo cruzar. ¿Bien? Inicio una transformación. Pero fijémonos una cosa. Si tenemos como referente de la agencia o como base de la agencia al ser humano, este nivel de abstracción número 1 nos resulta demasiado alto, demasiado amplio para nuestros propósitos. ¿Por qué? Porque si entendemos la agencia como simplemente el efecto que realiza un agente sobre un contexto, sobre un paciente, entonces no podríamos diferenciar un hombre de un terremoto o de un maremoto, ¿no? Y difícilmente, de modo intuitivo, pensemos que los terremotos puedan considerarse como agentes morales. Entonces este nivel de abstracción es demasiado amplio, demasiado alto. Abstrae demasiadas propiedades. Tenemos que achicarlo un poco, tenemos que abstraer un poco menos. Necesitamos otro nivel de abstracción. Este no nos es útil. Y si buscamos un nivel de abstracción correcto, quizás debiéramos incluir 3 criterios, que son la interactividad, la autonomía y la adaptabilidad. Porque los seres humanos, en tanto que agentes, parecen contar con estas 3 características. Bien, ¿qué es la interactividad? Básicamente la interactividad es el vínculo bidireccional entre un agente y la exterioridad, el marco, el contexto en el que actúa, en el sentido en que uno y otro actúan mutuamente sobre sí. Es decir, que el agente puede actuar sobre el entorno y a la vez recibir algo de él. Un ejemplo clásico de interactividad lo da un termostato. ¿Qué es el termostato? Es este mecanismo que, por ejemplo, tienen los termotanques o las estufas, algunas estufas, que detectan la temperatura ambiente, tienen un input o una entrada, y que tienen una salida, que es prender o apagar
el fuego, ¿sí?, de acuerdo a un nivel que uno ha establecido. Uno pone, por ejemplo, el termostato no sé, a la mitad de su capacidad, y entonces cuando el agua está en, por decir algo, 40 grados, recibe esa información el termostato y enciende la mecha para que, enciende el piloto, o mejor dicho, la mecha a través del piloto, para que el agua llegue a la temperatura que nosotros deseamos, por ejemplo, no sé, 60, 70, 80 grados. ¿Bien? Otro caso de interactividad sería un celular que recibe notificaciones, el input, y que vibra o muestra la pantalla, el output, la salida. Otra característica que parecen tener los agentes, si tomamos al ser humano como modelo o base, es la autonomía. ¿Qué quiere decir la autonomía? Quiere decir que ese agente puede cambiar su estado por sí mismo. ¿Bien? Puede cambiar su estado internamente sin depender de lo que pasa afuera. ¿Bien? Como si tuviera, dice allí, algo de vida propia y no solamente respondiera de modo automático, como en la interactividad, a lo que pasa afuera. Un ejemplo que aparece aquí es la alarma con temporizador. ¿Por qué? Porque aunque nadie la toque, ella sola pasa de inactiva a sonar a una determinada hora. No hay que hacer nada, automáticamente lo hace. Automáticamente. Autonomía. Un robot aspiradora. Uno puede no darle órdenes, pero él va a seguir su recorrido preestablecido, ¿bien? Y va a decidir internamente por dónde moverse. ¿Bien? Va a saber que en determinado lugar hay un mueble, entonces no puede avanzar, decidirá cambiar de dirección. Autonomía. Y tienen que tener un agente también para hacerlo, adaptabilidad. ¿Qué quiere decir? Que las interacciones de la gente pueden cambiar las reglas de transición por las que cambia de estado. Es decir, no solamente cambia de estado, sino que puede cambiar los criterios por los cuales cambia de estado. Es decir, que la adaptabilidad es la posibilidad de aprender de la experiencia y cambiar en base a ese aprendizaje. ¿Bien? Ajustarse según la experiencia. Por ejemplo, el corrector automático del celular, porque aprende de la forma en que uno escribe y de las palabras que uno elige y de la forma en que uno, por ejemplo, quiere destacar ciertas palabras. Por ejemplo, a mí en el celular me gusta que yo cada vez que ponga ustedes aparezca UDS en mayúscula. Bueno, como ese es mi estilo para escribir, cada vez que yo pongo UDS, automáticamente cambia y corrige la palabra que yo puse según mi estilo. Lo mismo podría pasar con un GPS, donde si uno toma un camino que no es el indicado por el GPS en principio, el GPS aprende, se ajusta a lo que pasó y el famoso recalculando, ¿bien? Cambia la ruta, ¿sí? Es decir, cambia de estado. Entonces, si queremos incluir a los agentes artificiales dentro de la agencia moral, tenemos que redefinir agencia moral. Para hacerlo, nos valemos de la herramienta de los niveles de abstracción. No hay definiciones que sean absolutas. Siempre las definiciones tienen que ver con un determinado nivel de abstracción o marco conceptual. Y con esa herramienta definimos entonces agencia en primer lugar. Y nos damos cuenta de que el nivel de abstracción que define a la agencia simplemente como la posibilidad de interactuar con el medio es demasiado amplia. La agencia debe incluir también la posibilidad de la interactividad, de la autonomía y de la adaptabilidad. Algunos ejemplos. El semáforo.
Salvo que haya ahora semáforos inteligentes que tengan otras propiedades, el semáforo clásico que hemos visto toda la vida cambia sus luces de acuerdo a un tiempo preestablecido, ¿bien? De modo que solo tiene interactividad. ¿Por qué? Porque cambia las luces y afecta al tráfico. Los autos van a parar o van a seguir de acuerdo a la luz que aparezca allí. No de modo necesario, alguien podría pasar una luz en rojo, pero en todo caso hay cierta afectación bastante aceptada de lo que hace un semáforo respecto a nosotros. Pero ¿qué pasa? ¿De qué carece para poder considerarlo un agente? Carece de autonomía, porque no decide por sí mismo, ¿no? Sino que sigue un ciclo preestablecido con tiempos preestablecidos. Y tampoco tiene adaptabilidad, no aprende. ¿Podría haber uno que aprendiera ahora? Claramente podría haberlo. Y ahí empezaría a calificar como agente y quizás más que lo hace ahora. Por ejemplo, podría ser que un semáforo aprendiera que en determinados horarios debe prolongar la duración de la luz roja porque hay mucha gente cruzando. Y que por la noche debe disminuirla porque no hay peatones. Bueno, podría darse el caso. Bien. Y podría decidir por sí mismo, qué sé yo, si tuviera una cámara y pudiera ver si hay autos o no hay autos, y si va a prender determinada luz o no. Pero los semáforos que conocemos por ahora solo tienen interactividad. No, entonces califican como buenos candidatos a agentes. Ni siquiera morales, ya dijimos. ¿Qué pasa con con un robot aspiradora? Bueno, tiene interactividad y autonomía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque detecta obstáculos, se da cuenta que hay un mueble, se da cuenta que hay una puerta que no puede pasar. Entonces interactúa con el medio. ¿Bien? Y tiene rutinas propias de movimiento. ¿Sí? Decide ir para un lado o ir para otro. Pero no aprende de la experiencia. Siempre repite los mismos patrones. Por ejemplo, no advierte que quizás el dueño que compró el robot prefiere que tenga más atención, no sé, en la zona de la puerta de entrada porque allí recibe las visitas que en la cocina a la que no llega nadie. No aprende. Entonces tampoco es un buen candidato a agente. ¿Lo será, por ejemplo, el diccionario de un teléfono, de un smartphone? Tampoco, porque tiene interactividad y adaptabilidad, pero no tiene autonomía. ¿Bien? El corrector ortográfico del celular interactúa, recibe lo que uno escribe y sugiere correcciones. Input-output. Se adapta con un diccionario preprogramado que puede expandirse. Yo puedo agregar palabras que suelo utilizar. Puedo poner conceptos que no tiene el diccionario y que yo utilizo a menudo. ¿Bien? Pero no tiene procesos autónomos, no tiene decisión propia. Solamente reacciona a lo que uno escribe. Por último tenemos el caso de un virus, por ejemplo, que tampoco sería un buen candidato, aunque ya lo sería un poco más, quizás, a agente. ¿Por qué? Porque tiene autonomía, decide, porque tiene adaptabilidad, esto es, puede cambiar los criterios por los cuales se establecen las transiciones y cambios de estado, pero no tiene interactividad con el medio. No recibe información y dialoga con su entorno, sino que más bien invade pasivamente. ¿Bien? Esto como casos, ejemplos. Pero reiteramos, decir que algo es o no es un agente no es algo absoluto. ¿Bien? No es como la cosa en sí kantiana, sino que depende del nivel de abstracción desde el que lo observamos. Entonces, no hay una definición universal independiente del contexto. Por eso hace tanto hincapié en esta herramienta. Hay que tener en claro que cuando definimos agente, cuando definimos agencia, cuando definimos agencia moral o lo que fuera, siempre
siempre tenemos que adoptar un determinado nivel de abstracción. Y en este caso, el nivel de abstracción va a estar de algún modo condicionado por nuestra referencia al hablar de agentes morales, que son los seres humanos, los que tradicionalmente hemos entendido como agentes morales. Bien, entonces, definido ahora ya qué es un agente, veremos entonces qué es un agente moral. Y aquí definiremos agente moral de la siguiente manera. Un agente, va a decir Floridi, es un agente moral si y solo si es capaz de una acción moralmente calificable. ¿Y qué es una acción moralmente calificable? Una acción moralmente calificable lo es si y solo si puede causar un bien o un mal moral. Unificando las dos cosas decimos que un agente es un agente moral si puede causar un bien o un mal moral. ¿Bien? Entonces, no basta con que el agente actúe, que aprenda, que era una de las características principales, ¿no?, de la, en cierto nivel de abstracción, de la agentividad o del carácter de agente, que era la adaptabilidad, sino que lo que hace tiene que poder ser evaluado en términos de bueno, malo, correcto o incorrecto. ¿Bien? Y esto nos permite ahora incluir bajo este nivel de abstracción a algunos agentes artificiales. Pensemos, por ejemplo, en el caso de una máquina como la bomba de perfusión intravenosa. Ustedes se preguntarán, como yo, antes de leerlo, ¿qué es una bomba de perfusión intravenosa? Este no es un ejemplo que dé Floridi, sino un ejemplo que busqué yo. Una bomba de perfusión intravenosa es una máquina computacional que existe en algunos hospitales y que permite hacer cierto trabajo que habitualmente hacen los enfermeros o los médicos. Cuando una persona está internada, se le coloca una vía en vena para incorporarle, por ejemplo, suero y medicamentos. Bien, y lo que suele pasar cuando estamos internados es que a cada rato tenemos que tocar el timbre para llamar a la enfermera y la enfermera vendrá a revisar por qué no baja el suero, por ejemplo, o si ya es hora de inyectar por la misma vía un determinado calmante. Bueno, estas bombas de perfusión intravenosas pueden hacer esto automáticamente. Ahora bien, supongamos que esa bomba de perfusión intravenosa está mal programada y coloca opiáceos en una cantidad excesiva a un paciente en un hospital. Podría matar al paciente. Y estamos todos de acuerdo en que matar al paciente es una acción que puede ser calificada como moral. ¿Por qué? Porque causa, en este caso, un mal moral. O podría ser que la máquina funcionara bien y entonces el paciente fuera curado. Es decir, que la acción de la máquina causaría un bien moral en ese caso. Con lo cual, su accionar podría incluirse dentro de lo que hace un agente moral. Una máquina como la descripta, una inteligencia artificial, un agente artificial en general, bajo cierto nivel de abstracción, como hemos dicho, puede ser calificado como agente moral. Esto es a lo que llamamos la perspectiva ampliada de la agencia moral. Ahora que estamos en un mundo donde hay agentes artificiales,
tenemos la posibilidad, bajo estas nuevas definiciones, acuñadas, templadas al calor de esta herramienta que es, o este recurso que es el nivel de abstracción, decía, podemos incluirlas como agentes morales. Cumplen con los requisitos de la agentividad, en muchos casos, o pueden cumplir con los requisitos de la agentividad. Actuar sobre el medio, tener interactividad, autonomía y adaptabilidad. Pero además, pueden ser no solamente agentes, sino agentes morales, porque sus actos pueden causar bien o mal moral, como en el caso de lo que estábamos diciendo recién. Y entonces ahora ya no es solo el ser humano el que puede ser un agente moral. Por supuesto que cuando uno dice eso, aparecen objeciones. Por ejemplo, las objeciones pueden ser que los agentes artificiales no pueden ser agentes morales porque los agentes morales, recordemos que el modelo de agente moral es el ser humano, no tienen metas, carecen de estados intencionales, no son libres y no pueden ser responsables por sus actos. Bueno, hay que atender a estas objeciones y tratar de contestarlas, y eso va a ser Floridi y eso va a ser Sanders. En principio él va a decir, respecto a las metas, no importa. Algo podría ser un agente moral sin tener metas. ¿Bien? Es más, incluso los agentes artificiales podrían programarse para que tuvieran metas. Fácilmente. Una cosa es tener metas, otra cosa es comprender que uno las tiene. Pero podrían tener metas, podrían buscar conseguir algo. Y entonces, en ese caso, digamos, no podríamos utilizar la carencia de metas como una objeción para considerar a los agentes artificiales agentes morales. ¿Bien? Eso en primera instancia. En segundo lugar, y a esto le va a dedicar un poco más de atención, está la idea de las intenciones. ¿No? Los agentes artificiales no pueden ser agentes morales porque carecen de estados intencionales, carecen de intenciones. Ante esto va a decir Floridi lo siguiente, que los estados intencionales no son una condición necesaria para la aparición de la agencia moral, ni siquiera en los seres humanos. ¿Por qué? Porque pensar que para que uno pueda decir que algo o alguien es un agente moral, este tiene que tener intenciones, tendríamos que tener algún tipo de acceso privilegiado a los estados mentales de la gente. Y no los tenemos. No los tenemos sobre los robots, no sabemos si tienen intenciones, pero tampoco los tenemos respecto a los seres humanos. Y si acaso pensamos que los seres humanos lo tienen, lo que estaríamos haciendo es una suerte de especulación psicológica. No podríamos hacer un análisis. Podemos pensar que, como yo tengo intenciones, el resto de los agentes humanos tienen intenciones, pero no lo sé en definitiva. Y si no lo sé en los seres humanos, no importa este elemento de la intencionalidad para determinar si un agente es moral o no lo es. ¿Bien? Entonces él va a decir, un agente es moral, no si tiene intenciones, sino solamente si juega el juego moral. ¿Bien? Si sabe que lo juega o no sabe que lo juega, eso es solamente importante para determinar después si son responsables o no son responsables. Pero eso es otro asunto, va a decir. Ese es otro asunto. Lo que importa es que jueguen el juego moral. Un poco como el test de Turing. ¿Recuerdan? A Turing no le importaba saber si había conciencia o no en las máquinas para determinar si son inteligentes, si eran inteligentes. Lo único que importaba era que respondieran como si lo fueran. Es decir, que jugaran el juego de la inteligencia en este caso. Y acá Floridi toma un poco esa misma
actitud y dice, bueno, lo que importa es que jueguen el juego moral. Es decir, que puedan producir bien o mal moral, nada más. La intención no interesa. ¿Bien? Lo único que importa para saber si están jugando el juego moral o no, y entonces si son agentes morales o no, es determinar si esa entidad aumenta o disminuye el bienestar. ¿Bien? Aunque sean vistos desde un nivel de abstracción en el que sean autómatas, sin metas, sin sentimientos, sin inteligencia, conocimiento o intenciones. Lo único que importa es que aumenten el bienestar o disminuyan el bienestar. Nada más, que jueguen el juego. Si juegan el juego, podemos decir que son agentes morales. Esas objeciones no tienen peso. ¿Qué importa si tienen metas, si tienen intenciones? Si son libres tampoco importa, dice Floridi. Porque si son libres o no son libres, esto es más o menos lo mismo que pensar si tienen intenciones o no tienen intenciones. Que sean libres, de verdad, implicaría conocer un estado interno especial al que no tenemos acceso, del que no podemos saber nada. Pero tampoco, como en el caso de las intenciones, tampoco lo podemos saber de los seres humanos. Creemos que los seres humanos tenemos libertad, pero lo creemos. Si lo analizamos un poco, es difícil responder a las objeciones de que estamos determinados causalmente. ¿Bien? Lo único que importa es saber que de alguna forma podríamos haber actuado de otro modo que el modo en el que lo hicimos. Nada más. De modo que queda solamente una objeción fuerte. ¿Y cuál es esa objeción fuerte? La última. Si pueden o no ser responsables por sus actos. ¿Bien? Y esto es muy interesante, porque es claro que sería ridículo elogiar o culpar a un agente artificial por su comportamiento o recriminarle algo moralmente, acusarlo moralmente. Dice Floridi en alguna parte del texto, yo no castigo a un río cuando hago un dique para desviar el agua y que no se lleve un pueblo puesto. ¿Bien? No lo estoy castigando, simplemente estoy actuando para controlar sus efectos. Bueno, acá pasa lo mismo. ¿Bien? Yo no puedo considerarlos responsables en el sentido en que consideramos responsables a un ser humano. ¿Bien? Pero una cosa es una cosa, decía un personaje de la televisión hace muchos años, y otra cosa es otra cosa. Y esta objeción, dice Floridi, confunde la identificación de X como agente moral con su evaluación como agente moralmente responsable. Es decir, no es lo mismo ser un agente moral que ser un agente moralmente responsable. ¿De dónde viene la confusión? Bueno, viene de del clásico, mejor dicho, análisis de la agencia moral aristotélica ya. Cuando Aristóteles hablaba de la agencia moral, no podía separarlo de la adjudicación de responsabilidad. ¿Por qué no podía separarlo? Porque el único agente moral que tenía a la mano para ser descrito era el ser humano. Y en el ser humano sí es posible identificar el hecho de que alguien sea un agente moral con el hecho de que ese agente moral sea responsable. Si es agente moral, es responsable al mismo tiempo. Pero en los agentes artificiales esto no pasa. La identificación es errónea. Y dice Floridi, fíjense por ejemplo en los niños. Los niños son evaluados moralmente por sus actos. Se les dice que actuaron mal, se los reprende, se los trata de educar para que no hagan cosas que provocaron un daño moral
o se los premia cuando hacen algo que es moralmente encomiable. ¿Correcto? Y se lo hace aún antes de que sean agentes responsables. Ya un niño no lo puedo responsabilizar por haber roto un libro, por ejemplo, o haber escrito un libro. No lo puedo responsabilizar todavía. Pero sí puedo señalarlo como agente moral y reprenderlo, por ejemplo. O evaluarlo, mejor dicho, más que reprenderlo. Hablar de agentes moralmente responsables y agentes morales como sinónimos, dijimos, sería un error, porque reduciría todo discurso prescriptivo al análisis de la responsabilidad. Y hay muchas más cosas que se pueden hablar cuando uno hace un análisis o tiene un discurso prescriptivo que el tema de la responsabilidad. Entonces, él va a ser muy tajante. Esta objeción sí tiene peso y está bien hacerla. ¿Bien? Luego va a hacer algunas aclaraciones y va a entender la responsabilidad de otro modo, pero eso va a venir un poquito más adelante. Bien, definido entonces qué es, a partir del concepto o la herramienta de los niveles de abstracción, qué es un agente, definido qué es un agente moral en particular, habiendo dado esto lugar a incluir a los agentes artificiales dentro de la agencia moral y habiendo contestado a las réplicas o objeciones que se hacen de esta identificación o expansión del concepto, teniendo en cuenta que solo tiene verdadero peso aquella que correctamente señala que los agentes artificiales no pueden ser responsabilizados en el modo en que lo hacemos con los seres humanos, va a hablar Floridi de los umbrales de moralidad. Y este es un concepto bastante técnico y difícil de comprender en su definición, pero que se aclara mucho en el ejemplo. Así que seamos pacientes, vamos a tratar de describir qué quiere decir y luego vamos a poner un ejemplo y van a ver que todo esto que parecía un palabrerío imposible de ser comprendido se vuelve inteligible, o por lo menos esa es la intención. Bajo un determinado nivel de abstracción, un umbral de moralidad es una función que, dado los valores para todos los observables, devuelve otro valor. Es decir, que bajo ese nivel de abstracción, un agente es bueno si para un valor previamente establecido, al que vamos a llamar tolerancia, no excede ese valor acordado cuando se miden los observables de la gente. Difícil, ¿no? Complejo lo que hemos dicho. Podemos aclararlo un poco diciendo que es una regla matemática que toma todos los observables de la gente, es decir, lo que podemos medir de su comportamiento, y devuelve otro valor. Por eso decimos que es una función, ¿no? Como una función matemática. Si no se entiende todavía, y es lógico que así sea, veamos el caso de ejemplo, que no pone Floridi, que aportamos nosotros, pero que me parece que es bastante esclarecedor. Imaginemos un vehículo autónomo, ¿bien? Y supongamos que queremos medir cuántas veces ese vehículo autónomo comete errores en 100 kilómetros, ¿bien? Vamos a llamar tolerancia al valor máximo aceptable de esa función. Por ejemplo, vamos a decir que el coche sigue siendo moralmente aceptable si no supera un accidente cada 10 millones de kilómetros. ¿Bien? Entonces,
el umbral, la función de umbral o el umbral de moralidad va a ser un accidente cada 10 millones de kilómetros. Y nosotros vamos a observar el sistema, en este caso el vehículo autónomo, y vamos a determinar ciertos observables, por ejemplo, la velocidad, el tiempo de reacción, la tasa de error, y vamos a obtener de ello una serie de números, ¿bien? Una serie de datos, ¿correcto? Y lo que vamos a tratar de ver es si esos datos superan o no el umbral de moralidad que hemos establecido para determinar si ese agente artificial es moralmente aceptable o actúa de modo moralmente aceptable o no lo hace. ¿Bien? Ahora, importante, la función de umbral puede ser una fórmula matemática concreta, ¿correcto? Pero la tolerancia, es decir, el nivel de errores que establecemos para determinar si el comportamiento del agente artificial es moral o inmoral, no va a estar establecido por la matemática, sino que va a estar establecido siempre por los humanos a través de criterios éticos y políticos. ¿Bien? Otro caso, otro ejemplo, a ver si aclara mejor. Supongamos un sistema de vigilancia ciudadana que reconoce los rostros de personas que han sido culpables de determinados delitos. Bueno, ahí tenemos un sistema, que son las personas, aquello que me va a otorgar información. Tenemos una serie de observables, ¿bien? Que van a ser las, en este caso, estamos jugando al sistema, la cantidad de falsos positivos que vamos a aceptar de ese sistema. ¿Correcto? Y eso va a determinar el umbral para establecer si ese sistema es aceptable moralmente o no lo es. ¿Bien? O sea, va a establecer el umbral. Entonces, matemáticamente yo puedo medir los falsos positivos de esta nueva tecnología, de este agente artificial. Pero decidir si va a ser el 1% de error lo tolerable o 10% de error lo tolerable es una decisión que vamos a tomar los seres humanos. ¿Bien? Que vamos a tomar los seres humanos. Siempre a través de decisiones éticas y políticas, como dijimos antes. En los casos humanos, ¿bien? Y en otros agentes naturales, aclara Floridi, yo no sé bien por qué, los umbrales no son totalmente cuantificables, sino que más bien se fijan por un consenso social y ético y no por fórmulas exactas. Por ejemplo, no sabemos cuántas veces tiene que mentir una persona exactamente para decir que es una mala persona. No tenemos una fórmula matemática, ¿bien? Sino que va a haber un acuerdo cultural. Y ese acuerdo cultural no va a ser preciso como en el caso del juicio a los agentes artificiales que tienen la característica de ser morales. ¿Bien? Ahora bien, dijimos que todo esto que estuvimos haciendo va a tener un objetivo particular. ¿Bien? Ahora que sabemos que es un agente moral y que sabemos que los agentes artificiales pueden ser incluidos dentro de la agencia moral, ahora podemos utilizar estas herramientas para saber qué aporta esta nueva idea, esta concepción ampliada de agencia moral a la ética informática o computacional. La ética informática o computacional es una ética que, por ejemplo, se va a preguntar cosas como ¿qué comportamientos son aceptables en el ciberespacio?
Y a eso va a contestar que serán aceptables todos aquellos comportamientos que no perjudiquen aquello que en ese contexto se considera valioso. Por ejemplo, los datos. Si los datos tienen valor moral, su alteración, su eliminación, su pérdida, puede ser considerada moralmente mala. Es decir, un agente artificial moral puede generar en el ciberespacio, ¿bien?, un daño al borrar ciertos datos. Y esto aporta entonces a la posibilidad de hacer de evaluar ciertos elementos a través de una ética informática o computacional. Dice Floridi, aclara, ojo, no siempre borrar datos es malo. Pensemos, por ejemplo, en el derecho que tienen las personas a la privacidad o a no exponer su pasado informático, a borrar todos sus datos o todos los datos suyos que hayan aparecido en cierto momento en Internet. Bueno, quizás borrarlos en ese caso sea bueno. No siempre mantenerlos es malo. ¿Bien? Perdón, no siempre mantenerlos es bueno. No siempre borrarlos es malo. Pero en general podemos hablar de que cuidar los datos en cualquier sentido es algo bueno en sí mismo. Otra pregunta que se puede hacer desde la ética computacional es ¿quién debe rendir cuentas moralmente cuando ocurre un comportamiento inaceptable? Y la respuesta que podemos sugerir hasta este momento es cualquier agente es moralmente responsable. Antes había una visión tradicional que hacía que solamente los ingenieros de software, las personas humanas que habían generado el software o el hardware, podían ser considerados moralmente responsables. ¿Por qué? Porque creíamos que tenían libre albedrío y que eran los únicos que tenían libre albedrío, que podían haber actuado de otro modo. Y entonces le adjudicábamos la responsabilidad a ellos. Pero esa visión ya quedó vetusta. ¿Bien? Ya quedó vieja. ¿Por qué? Porque ahora las cosas son mucho más complejas. El software ahora se construye en gran medida en equipos. Las decisiones de gestión pueden ser al menos tan importantes como las de programación. Los requisitos y los documentos de especificación desempeñan un papel importante en el código resultante. Fíjense cuántos elementos, además de el ingeniero al que se le acusaba y se le ponía la responsabilidad de todo. Aunque la precisión del código depende de los responsables de probarlo, gran parte del software se basa en componentes estándar, cuya procedencia y validez pueden ser inciertas. No sabemos ahora de dónde procede el software. No tenemos una trazabilidad. Y entonces, ¿a quién responsabilizamos y por qué lo responsabilizamos? Y además, ese software tradicional es el resultado del mantenimiento a lo largo de su vida útil y por lo tanto están las personas que se dedican al mantenimiento, no solamente los creadores. Y no solo eso, más complicado. En ocasiones se emplean herramientas automatizadas en la construcción de gran parte del software. Se ejecuta en un sistema que puede interactuar de formas imprevisibles. Cajas negras, ya lo hemos hablado, opacidad. Y el usuario, a partir de todo eso, puede no tener acceso al código ni a la procedencia del código. Es decir, que el software que está usando es, en cierta medida, anónimo. Entonces acá tenemos un problemón. La idea de que un solo humano, ¿bien?, puede ser considerado responsable de lo que pasa en el ámbito de, o que contempla la ética computacional, ya no sirve. ¿Bien? Quedó obsoleta. Quedó obsoleta. Y entonces hay que ampliar
el concepto o redefinir también el concepto de responsabilidad para que los agentes artificiales también puedan ser responsables. ¿Bien? Dice Floridi, dice Sanders, que los ingenieros de software tienen responsabilidad moral y están sujetos a códigos éticos. Y al hacerlo se someten a censura por violaciones éticas, a veces, y por cuestiones jurídicas en otros momentos. Ahora, esto mismo, ¿bien?, que se expresa en códigos como este, por ejemplo, imperativos morales generales, contribuir a la sociedad y al bienestar humano, evitar dañar a los demás, ser honesto y confiable, ser justo y no discriminar, respetar los derechos de propiedad, los derechos de autor, las patentes, dar el crédito correspondiente a la propiedad intelectual, respetar la privacidad de los demás, respetar la confidencialidad, e incluso imperativos mucho más específicos, profesionales, como por ejemplo, esforzarse por lograr la más alta calidad, eficacia y dignidad, tanto en el proceso como en los productos del trabajo profesional, adquirir y mantener la competencia profesional, conocer y respetar las leyes existentes relativas al trabajo profesional, aceptar y proporcionar una revisión profesional adecuada, realizar evaluaciones exhaustivas y completas de los sistemas informáticos y sus impactos, incluido el análisis de los posibles riesgos, honrar los contratos, acuerdos y responsabilidades asignadas, mejorar la comprensión pública de la informática y sus consecuencias, acceder a los recursos informáticos y de comunicación solo cuando esté autorizado para hacerlo. Todo esto, decíamos entonces, que se aplica a los ingenieros de software, a los agentes humanos, debería, para ser consecuentes con lo que estamos diciendo, también ser aplicado a los agentes artificiales moralmente responsables. Todos estos elementos tienen sentido para los agentes artificiales, salvo quizás el 2.7, porque hasta ahora no pueden los agentes artificiales mejorar la comprensión de la informática a nivel público, ni de las consecuencias que la informática tiene. Pero todo lo demás sí. Y entonces acá aparece un problema, porque habíamos dicho que era ridículo señalar la responsabilidad de los agentes artificiales, acusar a una inteligencia artificial, al chat GPT, por algo que ha realizado, como lo hacemos con un ser humano. ¿Bien? Habíamos dicho que una cosa era un agente moral y otra cosa era ser un agente moral responsable. Y habíamos dicho que a los agentes artificiales no se les podía atribuir responsabilidad moral. Entonces, ¿por qué Floridi habla ahora de, fíjense, agentes artificiales moralmente responsables? Bueno, porque está redefiniendo responsabilidad. No está hablando de castigo y alabanza en sentido humano, sino en un sentido funcional o sistémico. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema debe estar diseñado como si fuera responsable, para que podamos evaluar, regular o sancionar sus acciones dentro de un marco ético o legal. O sea, se les asigna responsabilidad como un rol social, institucional, dentro de un sistema moral complejo. No se les asigna responsabilidad psicológica o moral interna, con vistas a su a reprenderlos. No es eso lo que se está buscando hacer, sino que haya un sistema social y normativo que permita asignar y gestionar responsabilidad funcionalmente. ¿Bien? Entonces, así como los agentes morales humanos
cuando rompen las convenciones aceptadas, son censurados de diversas maneras. Por ejemplo, con una censura social leve, que tiene el objetivo de cambiar y monitorear el comportamiento. Por ejemplo, cuando le ponemos sanciones a un adolescente en la secundaria. O cuando, por ejemplo, controlamos que un empleado no vuelva a cometer una determinada acción que sea moralmente mal vista. Por ejemplo, maltratar a un cliente. O bien, cuando utilizamos otra estrategia que es el aislamiento con objetivos similares. Por ejemplo, apartar a una persona de un grupo. O si la moralidad se positivizó en leyes o en una jurisprudencia, meter a esa persona presa. O bien, cuando directamente decidimos eliminar a la persona. Dice Floridi, podríamos hacer lo propio con los agentes artificiales que actúen de modo inmoral. Bien, podríamos utilizar procedimientos análogos. Entonces, la censura social leve podría reemplazarse por el monitoreo y la modificación. Es decir, actividades de mantenimiento de los agentes artificiales. Monitorear qué hacen y modificarlos para que no vuelvan a hacer aquello que hicieron y que produjo daño moral. El aislamiento sería equiparable a la remoción a un componente desconectado del ciberespacio. ¿Se acuerdan del enjaulamiento del que hablaba Bostrom? Bueno, eso podría ser un mecanismo de censura para los agentes artificiales inmorales. Y como con los hombres, procedemos a veces a eliminarlos a través de la muerte, el análogo para los agentes artificiales sería la eliminación del ciberespacio de ese agente artificial. Por ejemplo, en el caso de que generara daños muy fuertes e irreversibles, como la bomba de perfusión intravenosa, si es que funciona mal. Podríamos eliminarla y ya está. Bien. Por último, va a decir Floridi lo siguiente, que como estamos haciendo un intento de incorporar agentes artificiales a la agencia moral y como hemos también procedido a redefinir qué es la responsabilidad y como también, como vimos en el último punto, procedemos a la censura por vía de analogía con la censura que se realiza de los actores o agentes humanos, ¿bien? También podemos copiar otra cosa que ha sido muy útil a lo largo de los siglos para controlar a los seres humanos, a los agentes artificiales. Para los humanos, a lo largo de los siglos, se han tenido que formar organizaciones sociales para imponer la censura. La policía, los tribunales, las prisiones, etc. Es posible, dice Floridi, dice Sanders, que se pudieran formar estas mismas organizaciones análogas, pero para los agentes artificiales. Esto es, el texto concluye diciendo que quizás sea la hora de considerar agencias para la vigilancia de los agentes artificiales. Porque las normas no pueden cumplirse si no hay mecanismos para su efectivización. Entonces, quizás sea la hora de proceder a copiar lo que hemos hecho con los seres humanos. Entonces, para concluir y en definitiva podemos decir que estamos en una época en la que ya no podemos valernos de las viejas categorías vinculadas a la agencia moral y la responsabilidad
porque se han incorporado nuevos actores, que son los agentes artificiales. Esto nos obliga a redefinir qué cosa es la agencia, el carácter de agente. Nos obliga también a redefinir qué es un agente moral, para que podamos incorporar a través de un nuevo nivel de abstracción a los agentes artificiales. Nos hace reconsiderar algunas objeciones y dentro de esas objeciones nos obliga a redefinir qué es la responsabilidad. Y como nos obliga a redefinir qué es la responsabilidad, ahora podemos adjudicar responsabilidad a estos agentes artificiales, pero de otro modo en que lo hacíamos antes. Y entonces podemos emular los procedimientos que hemos sabido pergeniar para que se censuren las actitudes inmorales de los agentes humanos, replicándolos análogamente para el caso de los agentes artificiales. Ahora contamos entonces con herramientas para saber qué debemos hacer, no solamente nosotros, sino qué deben hacer estos nuevos actores con los que nos enfrentamos. Esto ha sido todo por esta clase, les agradezco mucho por la atención, les vuelvo a pedir disculpas por no haber podido tomar la clase de modo presencial, hubo problemas de conectividad, lamentablemente, no hubo otra forma de hacerlo. Espero que haya sido claro, les haya sido útil, tienen el material para la lectura y cualquier consulta pueden escribirme a mi mail. Por ahora, con esto damos finalización a la presentación y nos veremos más adelante cuando intentemos contestar qué nos es dable esperar según la tercera pregunta kantiana. Y por último, cuando vean junto a Sofía y Gustavo qué es el ser humano, que ya ha cambiado tanto a partir de todas estas innovaciones que han convocado a este seminario. Bueno, buenas noches, les agradezco a todos nuevamente.